Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy tenemos aritmética con el tema de progresiones aritméticas. Vamos a desarrollar una serie de ejercicios teniendo presente que tenemos dos fórmulas. Una para hallar el enésimo término de una progresión aritmética y la otra vendría a ser la suma de los términos de la progresión aritmética. Muy bien, ya la pregunta está en nuestra ficha de aplicación, entonces viene la primera pregunta. Dice la primera pregunta así: halla el 23º término en la progresión aritmética siguiente: 12, 14, 16. ¿Cuál es el término 23º? Cuando dice término 23º se refiere al término 23. Entonces nos está pidiendo el término 23, el A sub 23. Entonces recordemos que la fórmula para hallar cualquier término de una progresión aritmética es A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Así es, donde precisamente el a sub n viene a ser en este caso el a sub 23, o sea el término 23. Haciendo una analogía, n viene a ser el 23. A sub 1 se refiere a 2, al primer término. Entonces, digamos así, el 23º término va a ser igual a primer término, que viene a ser 12, más n, que viene a ser 23, menos 1 por la razón. La razón es aquí la diferencia consecutiva, ¿no es cierto? La diferencia es 2, 2, 2, ¿no es cierto? La razón es 2, entonces será por 2. Haciendo todas las operaciones por aquí, tendremos así. Acá es 22 por 2, 44. Y si sumamos sale 56. Vendría a ser el término 23. Pasamos a la número 2, donde nos dice halla la suma, ojo, la suma de los 10 términos de la progresión aritmética siguiente. ¿Cuál es la progresión? Dice 23, el siguiente es 28, el siguiente es 33 y así sucesivamente. Nos pide calcular la suma de 10 términos de esta progresión. Acá vemos apenas 3. Y yo debo sumar 10 números, 10 términos de esta progresión. Ahora, en la clase pasada hemos dicho que para hallar la suma de los términos, de todos los términos de una progresión aritmética, no es necesario conocer todos los números, sino solamente el primero y el último. Ahora, el último, en este caso, sería, ¿sabes qué término? Sería el término 10, o sea, a sub 10. ¿Por qué a sub 10? Porque nos pide calcular la suma de 10 términos, de manera que el último término tendría que ser el término 10, o sea, a sub 10. Vamos a hallar el último término con nuestra fórmula. Recordemos que nuestra fórmula es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Entonces, el a sub n será el a sub 10. A sub 10, como puede ver, n está haciendo el papel de 10 o 10 está haciendo el papel de n. A sub 1 vendría a ser 23, el primer término, más n, digo 10 menos 1 por la razón. Ahora, ¿la razón cuánto es? La razón veo, a ver, 23 a 28, ¿cuánto aumentó? 5. De 28 a 33, ¿cuánto aumentó? 5. Entonces la razón es 5. Ahora, efectuando la operación, tenemos a sub 10 igual a 23 más, acá estaría 9. ¿Correcto? 9 por 5, 45. Y la suma de estos dos nos está saliendo 68. Entonces el décimo término sería 68. Claro, la pregunta no es cuánto es el décimo término, sino halla la suma de los 10 términos. Ahora, la suma, ¿saben? Ya les dije que la suma se calcula solamente así.
el primer término sumamos con el último término, esto lo dividimos entre 2 y multiplicamos por la cantidad de términos que estoy sumando. ¿Cuántos términos estamos sumando? 10. Entonces, reemplazando, tendríamos así. En el numerador tendríamos primer término. ¿Cuánto vale el primer término? De acuerdo a la fórmula, el primer término, ¿cuánto vale? 23. El último término vendría a ser el término 10. ¿Cuánto nos salió? 68. Todo esto dividido entre 2, según fórmula, ¿verdad? Y multiplicado por n. ¿Y cuánto es n? 10. Porque estamos sumando 10 términos. Muy bien, entonces aquí, a ver, mitad acá 1, mitad acá 5. Entonces, a ver cuánto me sale. 23 más 68 me está saliendo 91 por 5. ¿Correcto? Por 5. Y esto viene a ser 455. Muy bien, entonces 10 términos de esta progresión aritmética suman 455. Muy bien, pasamos a la número 3 de los ejercicios que nos han planteado. Dice, calcule el término 35. 35 viene a ser el término 35. Ahora, ¿cuál es la progresión aritmética? Veamos aquí. La progresión que nos da es que el primer término es 11 más m. El siguiente término es 15 más m. El siguiente término es 19 más m. Y así, esta progresión aritmética va aumentando, ¿no es cierto? Ahora, veo que cada término está sumado más m, más m, más m. Yo puedo prescindir de ese término y al final lo sumo m. O sea, para trabajar solamente con 11, 15, 19. Y al final podemos sumarle m para que salga ya la respuesta correcta. Entonces, calcule el término 35. Lo que nos está pidiendo, entonces repito, es el término 35. 35 vendría a ser el término 35. Entonces, vamos a resolver acá. Cualquier término enésimo calculamos aplicando esta fórmula. A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Una vez más, a sub n viene a ser a sub 35. Entonces digo, a sub 35 va a ser igual a sub 1. El primer término, una vez más digo, vamos a obviar a m porque es una constante que se está repitiendo en cada término. No va a alterar si al final le sumamos a m. Entonces vamos a trabajar pensando que el primer término solamente es 11. 11 más n, ¿cuánto vale? 35. Claro, 35 menos 1 por la razón. Y la razón, ¿sabes cuánto es? A ver, de este término a este término, ¿cuánto aumentó? 4. Así es, 4 aumentó. Y de aquí para acá, a ver, ¿cuánto aumentó? 15, 19, 4 también. Entonces la razón es 4. Correcto. Ahora, hagamos la operación a sub 35. Entonces, a ver cuánto sale. 11 más, acá es 34. 34. 34 por 4. A ver, vamos. 34 por 4, 16, 13, 136. ¿Correcto? 136. Finalmente sale así. ¿Cuánto sale acá? Sumando, está saliendo 147. 147. Pero recuerde que está sumado con más m todos los términos. Por lo tanto, exactamente la respuesta sería 147 más m. Ese sería el término 35. Muy bien, pasamos a la número 4. A la número 4 de nuestro ejercicio. Un problema interesante. Observa lo que dice. Juan camina 3 kilómetros el primer día. A ver, vamos a ver. Primer día. ¿Cuánto camina? 3 kilómetros. El segundo día camina 4 kilómetros más que el día anterior. Entonces, el segundo día, 4 kilómetros más. Eso significa que 3 más 4 va a caminar 7. A ver qué más nos dice.
El tercer día caminó 4 kilómetros más que el segundo día. El segundo día caminó 7. Pero el tercer día dice caminó 4 kilómetros más que el segundo día. O sea, 7 más 4, 11. Entonces estamos viendo cómo primer día camina 3, segundo día 7, tercer día 11. Y así dice, y así sucesivamente durante 12 días. O sea, aquí tercer día, el 12º día. 12, caminó y caminó y caminó. La pregunta aquí es, ¿cuántos kilómetros caminó Juan? O sea, a ver, una pequeña conclusión. Si hubiera caminado solo 2 días, ¿cuántos kilómetros hubiera caminado? 10. 3 más 7, 10. Porque el primer día caminó 3, el segundo día 7. ¿Cuántos kilómetros caminó en total? 10. Eso significa que cuando nos dice cuántos días caminó Juan, se refiere a la suma de todos los kilómetros que ha caminado desde el primer día hasta el 12º día. Suma, o sea que suma de ¿qué? De 12 términos nos está pidiendo. Entonces, recuerda que dije que para sumar términos de una progresión aritmética no necesito conocer todos los términos. Basta conocer el primero y el último. El último va a ser entonces a sub 12, porque el 12º término es lo que debo conocer. Entonces vamos a hallar el 12º término. 12º término, recuerde que el 12º término, según fórmula, es a sub n, a sub 1 más n menos 1 por la razón. Si reemplazamos los datos, vamos a tener que a sub n va a ser a sub 12. Entonces tenemos a sub 12 igual primer término, que vendría a ser 3, más 12 menos 1 por la razón. ¿Y cuál es la razón? Veo que de 3 a 7 hay 4, 7 a 11, 4, entonces la razón es 4. 4. A ver, a sub 12 igual ¿cuánto? 3 más, acá hay 11 por 4, 44. Esta suma viene a ser 47. Quiere decir que Juan el 12º día caminó 47 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros caminó Juan? Entonces vamos a sumar todo lo que caminó. Suma es igual a primer término más el último término entre 2 por n. Reemplazando datos tendríamos acá, a ver, primer término, primer día que caminó, ¿cuánto? ¿Cuánto caminó? 3. Más el último día, o sea, el 12º día que caminó fue 47. Esto entre 2 y multiplicado por 12. ¿Por qué? Porque son 12 términos que vamos a sumar. Esto es igual a ver, veamos acá, mitad 1, mitad 6. Entonces, a ver cuánto nos sale. Tenemos 47, nos está saliendo 50. Por 6, 300. Entonces Juan caminó pues 300 kilómetros en total. Muy bien, y terminamos con este ejercicio número 5. Número 5 dice, calcule la suma de los términos de acá. Nos presenta este ejercicio, g igual 23, 27, 31 y así sucesivamente. Pero lo interesante es que viene este dato, así, 12 términos, ¿correcto? Dice calcule la suma de 23 más 27 más 31, seguramente más 35, más 41, así. ¿Cuántos términos? 12. Tiene que haber 12 términos acá. Aquí apenas estamos viendo 3 términos. Tiene que haber 12. Ahora, repito una vez más, ¿necesito conocer los 12 términos para hallar la suma de todos estos? No. Basta conocer el primero y el último. Entonces, el último, ¿sabes cuánto va a ser el último? El 12º término. ¿Por qué? Porque me habla de 12 términos. Quiere decir que el último va a ser el 12º término.
debo calcularlo ese último término que viene a ser el 12º término. Con mi fórmula, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Esa es mi fórmula que cada vez que resuelvo vuelvo a escribir para que se vaya quedando en la cabeza. Claro. Muy bien, entonces el a sub n, que viene a ser el último término, representa a sub 2. Reemplazo a sub 12 igual, primer término 23, más n menos 1, n viene a ser 12, entonces será 12 menos 1, por la razón, veo que la razón acá es 4, sí, 4, será 4 entonces. Entonces acá, continuamos y digo acá, 23 más, acá sería 11 por 4, 44. Bueno, la suma me está saliendo 67. Ahora sí, ya conozco el primero y el último. Ya puedo hallar la suma de todos los términos. Suma, según fórmula, es el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. Ahora, reemplazo y ya me sale. Suma igual, raya de fracción, primer término. Primer término, ¿cuánto es primer término? 23. ¿Sabes cuál es el último término? A sub 12, ¿cuánto nos salió? 67. Todo esto sobre 2 y multiplicado por 12. Suma igual, acá 23 más 67 es 90. 90 entre 2 es 45 por 12. Entonces, esto vendría a ser, a ver, 450 más 90, 540. 45 por 12 es 540. Así suman los 12 términos de esta progresión aritmética. Muy bien, quedamos aquí. Revíselo una y otra vez. Recuerde que hemos usado dos fórmulas. La fórmula de enésimo término y la fórmula de la suma de términos. Muy bien, quedamos aquí. Suerte.